Hola, soy Erika, bienvenidos de nuevo a la cocina latina. Hoy les voy a preparar unas ricas y deliciosas empanadas colombianas rellenas de carne. Los ingredientes son aceite, carne, tomate, cebolla, harina de pan, cilantro, ajo, ají, patata y especias. Los condimentos que quieran, en este caso yo utilizo comino, ajo, tomillo y color. En este caso, para hacer el ají, para acompañar las empanadas, voy a utilizar el chile porque no he encontrado ají líquido, ¿vale? Entonces lo haré a la forma que lo hacemos nosotros, con tomate, cebolla y cilantro, y le agregaré el chile para que pueda picar. Bueno, en este caso yo utilizo el agua de la misma carne para preparar la masa de las empanadas, que le da mejor sabor, ¿vale? Voy a poner la carne ya a ablandar para hacerla desmechada. Para poner la carne agrego al agua el Maggi para nosotros, caldo de carne, aquí, ¿de acuerdo? Le agrego 2 pastillas para que le dé más sabor al agua. Una vez que ya eché el Maggi, el caldo de carne, voy a agregar ahora sí la carne, ¿vale? En este caso nosotros hemos utilizado medio kilo de carne para las empanadas. Mientras se está ablandando la carne, vamos a ir ablandando la papa para hacer el guiso para las empanadas. Bueno, voy a picar la papa. La papa en este caso se pica a cuadritos para que ablande más rápido, ¿vale? Bueno, le voy a agregar un poco de sal al agua de las patatas, de la papa. Y voy a agregar las papas. Las papas se demoran 10-12 minutos en ablandar. Bueno, hoy tengo como invitada a mi fan número 1 que no se pierde ningún programa. Y es mi hija, Brenda. ¿Vale? ¿Ven? Esta es mi hija, ¿vale? Ella es mi fan número 1, la que se ve todos los programas y la que me ayuda. ¿Vale? Saludos. Muy pronto voy a hacer un vídeo con mi amiga Evelyn. Bien. ¿Van a hacer? ¿Qué van a hacer? Una tarta de queso. Un postre. Un postre de queso. Muy bien. Adiós. Bueno, voy a empezar a preparar el ahogado para nosotros, o sea, el guiso para las empanadas, ¿vale? Vamos a picar la cebolla para hacer el guiso, ¿vale? Bueno, hemos destapado la carne, pero le falta un poquito todavía, ¿vale? Así que la volveremos a poner unos 5 minutos. Las papas las he escurrido, ¿vale? Con un colador, cernidor, y esperar que esté el guiso para poderlo revolver y eso, que esté la carne. Bueno, estoy pelando los tomates. Yo los pelo. Hay gente que no los pela, pero yo sí los pelo, ¿vale? Bueno, ahora voy a picar los tomates, ¿vale? En este caso también se pica pequeños, cuadritos. Bueno, voy a pelar los ajos. En este caso voy a utilizar 3, ¿vale? Voy a poner la sartén para hacer el guiso, el ahogado para nosotros. En este caso utilizaré un poco de aceite. Pueden usar aceite de oliva o de girasol. Vamos a agregar la cebolla, el tomate y el ajo. Dejamos que caliente un poco y vamos agregando las especies. Bueno, ya está esto un poquito caliente, sofriéndose un poco. Vamos a ir agregando las especias: ajo, comino, esto es al gusto de cada uno, tomillo y colorante, y las pastas de caldo para carne. Le echamos una al guiso, ¿vale? Recordemos que el agua de la carne tiene también. Bueno, voy a echarle la pasta. Bueno, le he agregado otra cosa al guiso. Es un secreto que me dio mi madre. Obviamente no lo puedo decir porque entonces perdería el gusto que yo le doy a las empanadas, ¿vale? Bueno, mientras voy preparando la masa,
vamos poniendo a calentar el aceite, ¿vale? Yo he utilizado en este caso 1 litro de aceite, aquí está, en la sartén. Lo vamos poniendo a calentar a fuego lento para que esté bien calentito cuando ya tengamos que freír. Y mientras vamos a ir desmechando la carne. Ya tenemos casi desmechada toda la carne. Ven aquí sorteándola porque está caliente. Bueno, ya tengo desmechada la carne, lista el guiso y la papa. Ahora voy a proceder a revolver todo, que es el relleno que lleva la empanada. Ahora revolvemos todo para que nos quede el guiso de las empanadas. Bueno, para la cantidad de empanadas que voy a hacer, que son entre unas 10 y unas 12, voy a utilizar 500 gramos de harina, ¿vale? La mitad del paquete. Para que coja color la harina, que quede amarillita, le agregamos un poquito de azafrán para nosotros o color aquí. Cuando empecé el video dije que yo agregaba el agua de la carne, ¿vale? Para preparar la masa. ¿Okay? Ahí está. Bueno, empezamos a preparar la masa ya. A revolver, que se mezcle la masa con el sabor del agua de la carne. Como ya tiene el color, va quedando amarillita, ¿vale? Le vamos a ir agregando agua, un poquito de agua tibiecita, más fría que caliente. Iba a ir agregando el agua poco a poco, pero el cámara le ha echado el agua entera, de un solo golpe y porrazo. Así que pues nada, venga. Amasamos unos 5 minutos más o menos para que se mezclen bien los sabores. Y la masa, como pueden ver, no se pega a mi mano. Ese es el punto de la masa. Ya está. ¿Vale? Por eso hay que agregarle el agua poco a poco. En el momento que la masa no se pega en tu mano, ese es el punto de la masa. Bueno, voy a empezar a armar las empanadas. Esto es una bolsa de plástico normal, en mi casa, ¿vale? Necesitamos un poquito de aceite. Untamos un poquito de aceite en la bolsa. ¿Vale? Esto es para que no se nos pegue la masa, ¿vale? Y cogemos especie de una bolita, ¿vale? O el tamaño que la queráis hacer, es igual. En este caso voy a hacer las medianas, ponemos ahí. Poner aquí para que puedan ver. Aplastamos. Bueno, voy a ir rellenando. Bueno, una vez relleno vamos a darle ya forma a la empanada. Para eso este cacharro que tenemos aquí, ¿vale? Hacemos fuerza y nos sale la empanada. Venga. Ponemos otra bolita, ponemos aquí, aplastamos, levantamos el plástico, vamos a rellenar una cucharadita, ponemos la cuchara y doblamos. Tenemos la empanada. Bueno, ya tengo el aceite caliente, voy a ir fritando. Tenemos las primeras. El aceite está bien caliente. Están súper rápido. Me interesa, no hay necesidad de voltearlas porque el aceite cubre totalmente la empanada. Bueno, estoy preparando el ají, he puesto cebolla, tomate, cilantro, el chile, sal y aceite, ¿vale? Para preparar el ají. Bueno, ya hemos terminado, ya están listas las empanadas. Espero que les guste. Muchas gracias por todos sus comentarios, buenos y malos, que la verdad me ayudan muchísimo. Sigan el canal. Sigan viendo videos y estaré subiendo videos más seguido. Muchas gracias por todo.